Buenos días. Nadie comprende lo que yo pienso aquí. Esta afirmación que Heidegger realiza en el libro Aportes a la filosofía acerca del evento es significativa acerca de sus intenciones en los años que transcurren entre la redacción de ese libro, desde 1936 al 38, y el libro de Meditación, que escribe entre el 38 y 39, que es el motivo por el cual se consideran textos cercanos, no solo en lo que atañe a la época de su escritura, sino porque son textos que intentan pensar de otra manera, ir más allá de los criterios de conocimiento dominantes a lo largo de la historia de la metafísica y de asumir riesgos y tomar decisiones. Y también, por lo tanto, de intentar alcanzar la comprensión de aquello que se declara a sí mismo como incomprensible. Entonces se tratará aquí de reconocer, tal vez, la irreductibilidad de un pensador que asume que el comprender es aporético. En su visión, tal vez, se pudiese en todo caso comprender mientras aquello comprendido sea cuestionado, y sea cuestionado precisamente en el proceso de comprensión, que sería la única manera de dejar lugar a lo incomprendido y a lo incomprensible como parte del propio proceso. Pero a su vez, la búsqueda de esto, según Heidegger, no se puede realizar en otro lugar, porque uno nunca puede saltar fuera de lo propio, de lo suyo. Y de hacerlo, además, nos llevaría a renunciar a la responsabilidad precisamente de escucharnos. Y el que no se escucha, dice Heidegger, no decide, pues la única decisión es escuchar. Esta visión de Heidegger se entiende o se desarrolla pensando que nadie decide lo que piensa, sino en todo caso la decisión se da. Y se da a partir de lo pensado. Y esto pensado tal vez solo se haga propio al ser precisamente cuestionada la idea de propiedad. Entonces, a lo mejor lo que creemos apropiado solamente lo es en función de la búsqueda del cumplimiento de ciertas metas que han sido heredadas por la inercia de una tradición de pensamiento occidental que por incuestionada sigue dominando de alguna manera en la actualidad. Parece que esta tradición desarrolla la idea de un progreso que nos va acercando a la sabiduría y a la verdad, pero tal vez esta creencia no sea nada más que una ficción. Puede ser que dé cierta seguridad, pero lo hace manteniéndonos precisamente lejos de los riesgos de decidir, ya que decidir siempre es difícil y arriesgado. Siempre es más fácil recurrir a lo que ya ha sido, a lo que ya se ha decidido o a lo que otros ya han dejado hecho, porque parece precisamente lo más seguro. Sin embargo, decidir siempre es tomar riesgos, y a veces estos riesgos pueden efectivamente llevarnos al desastre, llevarnos a lo monstruoso, aquello que permanece invisible o indeterminable o incontrolable en aquello que comienza en el proceso de decisión. Pero para Heidegger, igual que para otros de los que hablaremos luego, de lo monstruoso no se puede prescindir, ya que siempre está de alguna forma pendiendo de un hilo sobre cualquier decisión y no puede ser, por lo tanto, un impedimento que nos vaya a llevar al inmovilismo, a quedarnos como estábamos. Es decir, que nos haga dejar de buscar debido al miedo y que nos mantenga en una seguridad que en el fondo es ficticia, de quedarnos en lo que ya ha sido instituido. Para Heidegger, por el contrario, el único objetivo es refundar mediante el cuestionar, y para ello es necesario decidir con vistas a lo que está por venir,
a lo venidero, aquello que todavía no está y precisamente por no estar lleva consigo tanto el riesgo como el miedo, como la esperanza y se dirige pues hacia aquello que no se puede anticipar y en el caso del libro de meditación de Heidegger se muestra en su fundación como lo que él llama reuso, que sería en todo caso lo otro por venir. Este otro porvenir ha sido asimismo muy trabajado posteriormente por Jacques Derrida, para quien se liga, igual que en Heidegger, al motivo del acontecimiento, que sería precisamente aquello que no resulta previsible, que es inanticipable, que no se puede preparar, ya que el acontecimiento no se presenta, sino que simplemente acontece. Por eso mismo, en relación a la decisión y a la tradición que tenemos detrás nuestra, pero asimismo que nos influye y que nos constituye, Derrida, por ejemplo, afirma que la tradición nunca se asume tal cual es decir, que nunca se hereda, porque es imposible heredar algo sin cambiarlo, ¿no? Es decir, es imposible heredar algo que ya está de antemano muerto. Derrida dice, de hecho, casi lo contrario, que lo que se hereda es aquello del pasado que todavía está por venir. Es decir, se heredan, digamos que los restos o los márgenes, lo que ha quedado vivo, las diferencias, digamos, que se repiten mientras cambian precisamente en su repetición. Y entonces es una herencia que siempre se transforma, que siempre está transformada. Por ello mismo, cuando Heidegger habla de una historia del ser, habla de una historia que se aplica de manera determinante al pensar, ya que pretende que el pensar se califique en virtud de ello. De modo que hay un pensar en relación a esto que él llama historia del ser, que es una manera totalmente distinta al modo de pensar propio de la metafísica, ¿vale? De la tradición de Occidente. Y por ello, hablar de una historia del ser busca señalar un desplazamiento en el pensar y en el camino que este pensar traza, que sería una senda que busca permitir que la filosofía tenga hoy la posibilidad de seguir existiendo como tal. Y este desplazamiento Heidegger lo señala de entrada mediante una mera marca gráfica que es inaudible. Distingue entre ser, que se dice en alemán sein, escrito con i latina, y lo que él llama ser, de esta historia del ser, que escribe sein con mayúscula y con y. Es decir, se pronuncia igual, pero tiene una marca gráfica para que la palabra tenga dos tonalidades, tenga dos acordes en los que resonar y que deben marcar el inicio de otro pensar y de otro escuchar. Curiosamente, esta misma estrategia, como es sabido, la emplea Derrida a la hora de distinguir entre dos diferencias, también dejando en ellas una marca muda, silenciosa, ya que en francés, en este caso, se pronuncia igual différence, escrito con E, diferencia, que la différence de la que habla Derrida, que está escrita con A, y que es el motivo que él emplea para hablar del desplazamiento, de la dislocación, del desajuste, y en fin, de las distintas estrategias que utiliza la deconstrucción para hacerse cargo de lo que hay. La decisión, volviendo a Heidegger, se dirige, en todo caso, a una liberación, a una refundación completa de Occidente. Y por ello la tradición ha de ser toda ella puesta en cuestión. Porque la tradición presenta precisamente una historia de la filosofía unificada y a su vez petrificada, porque olvida aquellos restos que son heredados precisamente y a partir de los cuales se puede reconstruir la historia escuchada como silencio, dice Heidegger. Y dice que el silencio se escucha percibiendo su callar. Es decir, no escuchando algo, sino aquello que se muestra en el proceso de escucha mediante el silencio.
Entonces, de hecho, en la época moderna, tal y como Heidegger la entiende, se percibe asimismo la imposibilidad de decidir cuando ya no hay espacio para la decisión en virtud de un creciente poder del ente, de los objetos, que tiene lugar consecuentemente con el permanente proceso de producción que aumenta indefinidamente y que representa la finalidad de lo que Heidegger en el texto de Meditación llama maquinación y que con el tiempo denominará técnica, que como es sabido pues es la realización de la metafísica, su cumplimiento a partir de las vías que nada tienen que ver con la filosofía o el pensar, dejando a la filosofía reducida a un inofensivo corpus teórico. Por ello, Heidegger también insiste mucho en que no interesa seguir apoyándonos en el presunto carácter científico de la filosofía. Al contrario, dice él, si se quiere llegar a la dimensión del salto del pensar hacia esta historia del ser, con Y, se debe salir de esta pretensión de cientificidad, ya que el ser, este ser del que habla Heidegger, no se da más que en tanto Ereignis, que en tanto acontecimiento, ¿vale? Solamente acontece. Entonces, en este plano, digamos que la historia que estudia la historiografía, la historia como la tradición de Occidente, que no tolera lo pasado, Heidegger va a hablar de ella como centrando la importancia en fundar con las vistas puestas hacia lo venidero y aquellos que están por venir. Y este nuevo origen es lo que él llama el otro comienzo. Un comienzo que como tal se dirige hacia lo venidero. ¿Por qué otro comienzo? Porque el primer comienzo de Occidente llega a los oídos ya agotado. Heidegger recibe, digamos que la historia de la filosofía como una unidad que tiene su origen en Grecia, y la historia de la filosofía para él, la metafísica, pues es una sucesión de respuestas a una determinada pregunta que nace en Grecia y que termina con Nietzsche. Entonces él habla de un salto para realizar otro comienzo que viene marcado por otra manera de pensar. Ahora bien, si la época moderna se clausura con el cumplimiento de la historia de la metafísica, cuando Heidegger habla de esta historia del ser, habla de la posibilidad, por tanto, de una refundación, de la tentativa de trazar otra historia para el ser humano. Se tratará, por tanto, de abrir en nuestro presente la disposición y con ella el espacio-tiempo para una decisión que arranque a partir del ser en tanto Ereignis, es decir, de un modo de pensar que sea diferente al que se trasluce con el dominio de la técnica hoy en día. Una decisión que esté sostenida en contra de este dominio de la técnica, por tanto, en contra de la primacía del ente, yendo más allá del acotamiento que identifica precisamente la esencia del ser con el ente, que para Heidegger es un error, y por lo tanto es necesario ir más allá de la concepción moderna del sujeto, de ver todo lo que a uno le rodea simplemente como un objeto a la mano, un objeto del que apropiarse, que sea un utensilio para el sujeto, y empezar de una vez por todas a pensar de otra manera, y para ello inevitablemente necesitaremos transformar nuestra propia manera de pensar y de percibir la realidad para dar lugar a una nueva concepción de la filosofía y al papel que ésta puede tener en una sociedad abierta a lo venidero y abierta a lo porvenir.